Shalom, bendiciones familia, bendiciones. Estamos contentos de estar una semana más en este estudio de entendiendo los conceptos del primer siglo. Nos hemos dado la tarea de ver muchas de las cositas que tienen que ver con cómo se formó el Nuevo Testamento, cuál era el contexto. Hemos hablado de los fariseos, hemos hablado de los saduceos, hemos hablado de los celotes, de los diferentes grupos religiosos. Hemos hablado también de cómo era la mentalidad de las personas a las cuales se dirigía los documentos o los escritos del primer siglo o lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Y nos hemos dado cuenta de que de verdad no sabemos nada. Así es que es importante seguir estudiando, seguir validando, seguir aprendiendo todo este tipo de cosas. Mire, le voy a poner un ejemplo y esto se me vino a la memoria por eso. Porque hoy Rico me hacía una pregunta y hoy decía él, de hecho lo publicó, hoy martes que estamos grabando esta clase lo publicó y me habló y me dice, te tengo una pregunta, no uses la Biblia. Oiga bien, porque esto me pasó a mí. Te tengo una pregunta, no uses la Biblia. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Bueno, pues en mi mente yo tengo un nombre y yo dije, ¿quién más sino Pablo? Pablo escribió la carta a los romanos. Y me dice, ¿estás seguro? Sí, Pablo escribió la carta a los romanos por su contenido, por todo lo que está hablando. Y me dice, ok, si estás seguro, ahora ve conmigo a Romanos capítulo 16, versículo 22. O empieza del 21 y empiezo a leer. Timoteo, mi colaborador, os saluda. Y también Lucio, Jason, Sosipater, mis parientes. Yo Tercio, oiga bien, yo Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Él es el que escribió la carta a los romanos. Ahora, Pablo se la dictó. Gallo, el hospedador mío y toda la iglesia, os saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda y el hermano Cuarto. Ahora, cuando nosotros hacemos nuestra asignación y nos ponemos a buscar, por ejemplo, aquí en este comentario que es la enciclopedia de la Biblia teológica, está en un idioma medio raro, pero vamos a ver si nos da la traducción aquí. Dice Tertius, Tetius Gracie, de latín Tertius, que es tercero en la Vulgata. Tertius fue el amanuense es como escriba, fue el amanuense de Pablo en la redacción de la epístola a los romanos. Capítulo 16, versículo 22. En el año 55 de la era común, él estaba en Corinto, por tanto, y en Cencrea, el puerto de Corinto, en el momento en que el apóstol escribió a la iglesia de Roma. Llama la atención que Tercio intercepte el mensaje que Pablo envía a los creyentes romanos e inserte un saludo propio en primera persona del singular. Tanto esta instancia como la frecuencia del nombre entre los romanos puede indicar que Tercio era romano y que era conocido de aquellos a quienes Pablo saluda al final de la carta. Secundus, Hechos 24. Este es segundo. ¿Dónde está Hechos 24? Aquí Hechos 24. Y lo acompaña Sopater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Entonces dice aquí, Secundus, Secundus no lo tradujo. No lo tradujo pero es este segundo. Hechos capítulo 24. Es otro ejemplo del uso familiar de los ordinales latinos, empleados como nombres propios. La pedantería ociosa permitida por Burman, que haría de él y de Silas la misma persona, porque Tertius y Silai significan lo mismo en latín y en hebreo apenas merecen ser mencionadas. E igualmente ociosa la conjetura de Roloff y la de Stock de que Tertius no es sino un seudónimo de Pablo respecto a la antigua práctica de escribir cartas al dictado. Ahora están diciendo, no se debe dar crédito a los escritores que hablan de él como obispo de Iconio. Y aquí le está dando más detalles acerca. Pero fue interesante porque uno a veces supone que sabe las cosas. Como por ejemplo, me estoy acordando bien del que le voy a decir. Por ejemplo, toda la gente, si usted le pregunta a toda la gente a los cuántos años empezó su ministerio Yeshua o Jesús, toda la gente, el 99.9% le va a decir a los 30 años.
¿Cómo sabes? La Biblia lo dice. Pero cuando nosotros vamos a leer la Biblia, el escritor de Lucas dice, y era Yeshua, era Jesús como de 30 años. No, él no está diciendo que tenía 30 años, dice era como de 30. Podía tener 29, podía tener 31, podía tener 32, era como de 30. Es como cuando dice, no, él anda por los 30. O sea, tiene 30, no sabemos. Tiene 33, 34, anda por los 30. Pero todo mundo asumimos que Yeshua empezó su ministerio a los 30 años. ¿Por qué? Porque lo leímos, pero lo leímos de pasada. Lo leímos que Jesús era como de 30 años. Tenía 30 años. Y asumimos algo. Así que cuando Rico me habla y me dice, ¿quién escribió la carta a los romanos? Yo asumo por lo que sé, por lo que he estudiado, por lo que yo entiendo. Y mi respuesta es Pablo. ¿Estás seguro? Sí, 100% seguro. Ahora lee el versículo. Y cuando leo el versículo aparece y Tercio, que escribe esta carta. Ahora, yo no estoy diciendo que Pablo no la dictó, porque la costumbre, de hecho yo me puse a estudiar después información y encontré que la costumbre de escribir las cartas greco-romanas era una persona dictando y el escriba, ¿cuál es el nombre que utiliza aquí? Amanuense, el amanuense que era el escriba, como hoy en día cuando los jefes llaman a la secretaria, le están dictando la carta, la secretaria está escribiendo lo que el jefe le está diciendo. Ese era el trabajo de un amanuense. Y Pablo está escribiendo. Ahora tenemos que entender que dentro hay un gran problema, porque ahora tenemos que entender que la persona que está escribiendo a Pablo, que está escribiendo lo que Pablo está diciendo, tenía que ser un conocedor de la cultura judía y tenía que entender la cultura romana, porque Pablo se está dirigiendo a los judíos, a los romanos y a los gentiles. Entonces tenía que ser alguien que entendiera a Pablo, alguien que hubiera estado con Pablo, alguien que pensara un poco como Pablo. ¿Okay? Quería darle este ejemplo para que usted vea que muchas veces nosotros asumimos algo de la Biblia cuando realmente no hemos estudiado a fondo y pensamos que sabemos algo, pero no lo sabemos todavía. Ese era un perfecto ejemplo. No quería empezar la clase antes de darle esa notita, porque me pasó y cuando me pasó yo dije, después de que colgué con Rico, dije, ok. Cuando esté seguro de algo, siempre verificar. ¿Ok? Y voy a guardar esta información ahorita que la tengo aquí, porque si no después se me pierde y no me acuerdo dónde está. Ok. ¿Le sirvió esa? Ok, vamos a seguir estudiando la naturaleza de los escritos del primer siglo. La semana pasada hablábamos de el contenido del Nuevo Testamento entra en la reconstrucción del autor como de los destinatarios. Tenemos que ver quién era el autor, quiénes son los destinatarios. ¿Okay? La tercera parte, aquí dice tercero, hablamos del velo. El escritor de los evangelios que están hablando del velo que se rasgó era alguien que conocía el templo, sabía el velo y estaba dirigiéndose a una audiencia que conocía cuál velo se podía ver cuando se rasgó. Y dejamos en claro que no era el velo del lugar santo, sino era el velo del atrio afuera, no el que daba al lugar santísimo, porque ese no lo podía ver nadie. Pero que estaba afuera, enfrente del altar, todo el mundo estaba ahí, estaban los sacerdotes, estaban los levitas, estaba Israel, se miraba de afuera. Entonces cuando se rasgó, dice que todos lo vieron. Entonces ahí te está dando un dato geográfico para que tú sepas cuál velo se está rasgando. El que no entiende esto, cree que el templo tenía un solo velo, pero los que entienden y que han estudiado, se van a dar cuenta que el templo, en el segundo templo, en el tiempo de Yeshua, tenía 13 velos. 13 en total. Así es que hay un gran problema, porque cuando decimos el velo se rasgó, bueno, hemos estudiado cuántos velos tenía el templo. 13. Ok, ahora ¿cuál de todos esos 13 era visible? Porque la Biblia dice que lo vieron. Y cuando vamos haciendo este tipo de preguntas, ahora entramos en serios problemas, porque muchas de las cosas que nos dijeron, que creíamos y que pensábamos saber, pues ahora es como que ahora ya no estoy seguro, porque si se tenía que ver y el velo del lugar santo al santísimo no se miraba, entonces queda descartado. Bueno, si queda descartado, ¿dónde queda todo lo que me han enseñado? ¿Dónde quedan los cantos de yo entro al lugar más santo, al lugar santísimo? Ya no tiene sentido ese canto. No es que bíblicamente está mal.
No es que el canto esté mal, el canto, cualquier canto puede estar bien, magnífico, pero bíblicamente, ahora vamos a empezar a pasar todo bíblicamente y nos vamos a dar cuenta de que, ok, tenemos que estudiar más. Esa es la intención que yo estoy haciendo estos videos. Semana pasada me hicieron un comentario y dice, esta persona se contradice porque habla de las formas en que se escribió el Nuevo Testamento y son las mismas en las que se escribió el Antiguo, la Torá. Así es que no sé qué está hablando. Y yo le dije, bueno, tú no estás entendiendo, porque el problema no es criticar o juzgar cómo se desarrollaron los documentos, sino cómo nosotros los estamos entendiendo. Y sí, tienes razón. Si el Nuevo Testamento se desarrolló de la misma manera que se desarrolló el Antiguo, y si nosotros deseamos conocer el Nuevo Testamento a través de la teología, del dogma y de todo lo que usted quiera, y ahora nos damos cuenta de que no es así, en un documento que decíamos conocer, ¿cuánto más ahora un documento que no conocíamos, que solamente leíamos cuando se hablaba del diezmo, se hablaban de varias promesas, la promesa de Abraham, el Antiguo Testamento que se usaba para las bendiciones del pueblo, pero la Torá y todo ese tipo de cosas no la tocábamos? Si tenemos problemas con esto, que conocíamos el Nuevo Testamento y no lo entendemos, ¿qué pasa cuando vamos a esta parte del libro que ni siquiera nos dábamos tiempo de estudiar? Ese es el punto. El punto es dejarle saber y hacer conciencia para usted y para mí que no sabemos nada, que tenemos un desconocimiento completo de las escrituras. ¿Por qué? Porque como John Walton dice, las escrituras son para nosotros, porque las tenemos hoy. La Biblia se ha traducido en muchísimos lenguajes alrededor del mundo. Todo el mundo tiene una Biblia en su lenguaje que la puede leer, pero no fue escrita a nosotros. Nosotros no éramos la audiencia. Y eso es lo que tenemos que conocer. Así es que, habiendo dicho eso, vamos a pasar ahora sí a la tercer punto. Tercer lugar, un debate particular se centra en la medida en que el público de cada uno de los escritores del Nuevo Testamento entendía la escritura. Oiga bien, en la medida en que ellos entendían la escritura, es decir, los escritos judíos sagrados del periodo anterior a Yeshua, a los que los evangelistas apelaban con frecuencia. Habrían captado las alusiones sutiles, se cita un pasaje, habrían sido conscientes del contexto veterotestamentario, de modo que les habría venido a la mente más algo más de la perícopa que la línea citada. Un buen ejemplo es, que voy a meterme en problemas como siempre, un buen ejemplo es Daniel 7, el anciano de días, y vio al anciano de días y vio a uno como el hijo del hombre que venía a las nubes y se acercaba. Esta imagen se va a repetir mucho en Mateo, que con Yeshua llamándose el hijo del hombre, en Apocalipsis con el trono del anciano de días y el cordero Yeshua parado de pie al frente de él. Entonces ellos entendían las escrituras, ellos entendían lo que quería decir Daniel. Nosotros no. Nosotros venimos con una mente teológica, y para nosotros el anciano de días y el hijo del hombre es el mismo. Bueno, para algunos, no para nosotros, para algunos es el mismo. Y entonces ahora tenemos problemas. Por eso dice aquí, habrían captado las alusiones sutiles. Si se cita un pasaje, habrían sido conscientes del contexto veterotestamentario, de modo que les habría venido a la mente algo más que la perícopa de la línea citada. El vocabulario utilizado por el escritor es un pasaje de las escrituras citado. Habría evocado en la mente de los lectores otros pasajes de las escrituras que contuvieran el mismo vocabulario, como a veces se suponen los eruditos en sus comentarios. ¿Habría conocido el público alguna tradición judía viva que hubiera ampliado el significado de un texto bíblico? La respuesta puede variar de un público a otro. La vez pasada le presenté un libro. ¿Cómo se llama el libro? Fuentes. Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Raúl Saldívar. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí. Dice, capítulo 3. Los pseudoepígrafes. Fuente primaria de la escatología cristiana. La literatura pseudoepígrafe es un conjunto de libros cuyos títulos se atribuyen a personas prominentes del Antiguo Testamento falsamente. Falsamente. Así es que tenemos que tener cuidado cuando dice primera de Enoc, segunda de Enoc, tercera de Enoc.
es un nombre que se le atribuyó, no lo escribió Enoc. Jazer, no es el Jazer de allá de la Biblia, sino que le pusieron ese nombre. El testimonio de los 12 patriarcas, y está los libros de Leví, Rubén, Simón, Isaacar, Zabulón. Por cierto, yo los tengo por ahí. Esa es la pseudopígrafe. Y toda esa literatura se desarrolló y se está desarrollando durante los 400 años que han sido mal llamados los 400 años del silencio. Está el Apocalipsis de Elías. Está el Apocalipsis de Moisés, está el Apocalipsis de Juan, que es el único, o más bien el Apocalipsis de Juan se escribe después, pero antes de ese Apocalipsis de Juan hay muchos Apocalipsis. Está el de Elías, está el de Moisés, está varios Apocalipsis. Voy a seguir leyendo un poquito aquí, dice: se cree que esta colección de libros fue escrita en un periodo comprendido entre el año 150 antes de la era común antes de Yeshua y el 100 después de Yeshua. Aproximadamente, gran parte de este cuerpo pseudopígrafe es de carácter escatológico. De hecho, se puede afirmar que con esta literatura nació el género apocalíptico. Juan tiene mucho de esta literatura, por cierto, el Apocalipsis de Juan, pero si nosotros no estudiamos estos libros, pues no entendemos. La literatura apocalíptica, oiga bien esto, surge en un contexto sociopolítico que fue caldo de cultivo para que este género se desarrollara. En unos pocos años había desfilado una serie de imperios como el asirio, el persa, el griego y finalmente el romano. Todos sabemos que Judá e Israel fueron conquistados por los asirios, los persas, los griegos y romano. La figura de Daniel tiene que ver con esos imperios. Todos ellos tuvieron que ver directamente con el pueblo de Israel, al que avasallaron, hicieron tributario hasta dejarlo paralizado y en incertidumbre. A todo esto hay que tener en mente que Israel no era cualquier pueblo en el concierto de las naciones de aquella época. Era el pueblo de Adonai, el Dios que les había sacado de Egipto, que se había revelado como el creador de los cielos y la tierra. Pero nada de eso encajaba con la realidad sociopolítica que el pueblo estaba viviendo. En ese contexto, donde Dios impulsa a ciertos hombres relacionados con la vida religiosa de la nación a escribir una serie de escritos en los cuales se presenta bien claro el papel que las potencias militares estaban jugando en sometimiento del pueblo escogido. Es ahí precisamente cuando surge en el libro de Daniel, convirtiéndose en el ipso facto, en el prototipo de la literatura apocalíptica del periodo intertestamentario. Este pi es periodo intertestamentario. La segunda parte del libro de Daniel nos relata el papel de las potencias militares anteriormente mencionadas en la historia del hombre y lo que hace un lenguaje inminente simbólico para darle carácter distintivo a este naciente género. Un lenguaje inminente simbólico que tiene como función darle un carácter distintivo a este género literario. ¿Qué estamos viendo? Entonces que el libro de Apocalipsis es una carta que está escrita en el contexto sociopolítico de la época del discípulo Juan, en el año 100, donde estaban los dioses, donde estaban los emperadores que se denominaban dioses, que estaba Nerón. Por cierto, había una profecía que aún los judíos estaban esperando que Nerón volviera a la vida. Entonces, cuando se habla de que moriría y en 3 días regresaría, era parte del imperio. Era parte del imperio, pero ¿qué hacemos? Si no conocemos los libros pseudoepígrafes, que ahí está Baruch Sirá, los libros de Enoch, hay muchos libros. Yo tengo... Aquí yo tengo pseudoepígrafe del Antiguo Testamento y tengo la del Nuevo Testamento por ahí. No me acuerdo dónde está, pero ahí yo tengo todos los libros. ¿Okay? Apócrifa se la voy a mostrar por aquí si la encuentro. Si le pongo New. Son estas. Dice. Ya, son estas. Este es el cuarto libro. El cuarto libro de Ezra. El cuarto libro de los Macabeos.
Y en cada una de esas está todo lo que le estaba mencionando. Creo que hay una por aquí. Hay una por aquí amarilla que tiene todo. Esta. Por ahí está todo. Así es que, de verdad que cada que nosotros estamos dando este tipo de clases, nos damos cuenta de todas las cosas que desconocemos y todo lo que nos hace falta por aprender. Seguimos por aquí. En cuarto lugar, además de estar atento al trasfondo intelectual y religioso del público al que se dirige, la hermenéutica moderna se ha concentrado en el análisis sociológico tanto del autor como de su público. Los estudios históricos de las iglesias a las que se dirigieron Pablo o el apóstol Pablo han sido populares durante mucho tiempo, pero la sociología moderna, fortalecida por una aplicación más astuta de la técnica arqueológica, nos ha hecho conscientes de las diferencias centradas en la ciudadanía, la riqueza, la educación y el estatus social dentro de las iglesias a las que se dirigía. Esto se habla en el capítulo 4 más adelante. Lo vamos a ver después. Dice entonces, nos ha hecho conscientes de las diferencias en la ciudadanía. No todos los ciudadanos romanos tenían los mismos derechos, la riqueza, la educación y el estatus social dentro de las iglesias a las que se dirigía Pablo. Por ejemplo, mire, yo le estoy enseñando todos estos recursos para que vea. Hay un recurso aquí en Logos que se llama Social Science en el comentario en las cartas de Pablo. Y por ejemplo aquí vemos Romanos, Tesalonicenses, Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, Filipenses y Filemón. Y aquí vamos a encontrar un poquito del contexto social. Déjame ver si aquí dentro de la introducción. Aquí está hablando que solamente hay 7 cartas inspiradas que se le atribuyen a Pablo. Las otras... Aquí, fíjese lo que dice aquí. Le voy a traducir, no le voy a leer mucho. Yo siempre digo no le voy a leer mucho, pero es que todo eso es importante. ¿Ve que está subrayado? Vamos a ver qué dice este comentario. ¿Qué es el comentario al contexto social? A ver hasta qué horas luego se decide traducir. Y si es que va a traducir. Dice, las personas que entablan una conversación aprenden a leer la situación a través de los estereotipos que les proporciona la cultura. Por ejemplo, saben a qué atenerse cuando hablan con un vendedor en la puerta de su casa, al que no han invitado o no han avisado, o con una pareja de testigos de Jehová que hacen campaña por su barrio, o con un pastor en la iglesia, otro aficionado en un partido de fútbol, etcétera, etcétera. Estos son los llamados contextos del uso del lenguaje y limitan en gran medida lo que la persona puede decir. Lo mismo ocurre al recibir un correo electrónico o una carta. En cuanto al correo ordinario, la gente hace una lectura previa de la carta. ¿Está escrita a mano o a máquina? ¿Es una carta personal o de negocios? ¿Es una carta oficial del gobierno o no? Al abrir el sobre, el lector encuentra en el encabezamiento más pistas sobre lo que probablemente vendrá a continuación. Una carta, queridos mamá y papá, de un estudiante universitario lejos de casa, contendrá invariablemente, aunque sea de forma implícita, una petición de fondos, de dinero. Una carta, estimado ocupante, implicará al destinatario en algún tipo de interacción comercial. Quienes no están interesados en la transacción comercial simplemente tirarán la carta sin leerla, sin interpretarla. No desean participar en ese contexto de uso del lenguaje. Lo mismo ocurría con las cartas de Pablo. Tenían un contexto de uso que permitía a los destinatarios preleerlas. Las personas que recibían estas cartas en el siglo I sabían
de qué se trataban antes de que las leyeran. Solo alrededor del 2% de la población sabía leer y escribir. Oiga bien, 2%, los demás no sabían leer. Por eso cuando llegaba una carta, se leía en público, porque solamente 2% sabía leer. Y el otro 98% se sentaba a escuchar lo que el lector de la carta estaba hablando. No es como ahora que usted lee el libro de Romanos, sino que la carta a los romanos era un pergamino. Llegó carta para nosotros, reúnanse, la vamos a leer. Y empezaba desde el primer versículo del capítulo 1, porque no había capítulos, hasta el final del capítulo 16. ¡Pum! Y todo el mundo escuchando la corrección de Pablo. Y no era que un pasaje de aquí, un pasaje de allá, un pasaje, porque ya cuando llegaba la carta a Roma, la gente que sabía que el problema de Roma ya sabía, ya sé de lo que va a ver, lo que va a hablar Pablo. Es como cuando usted, voy a tirar una por ahí, pero es la realidad. Es como cuando usted sabía que había un problema dentro de la congregación. Y en esa congregación no se llamaba privadamente a las personas, sino que Dios inspiraba al pastor a traer corrección públicamente. Y cuando se daba este tipo de cosas, usted decía, ya sé de qué. El pastor mencionaba 2 o 3 palabras claves. Y usted decía, ya sé para quién es el mensaje y ya sé de qué es el mensaje. Porque entendía el contexto. Ahora usted estaba familiar con la situación, sabía quién estaba involucrado, sabía lo que había pasado y solo le bastaba que el pastor se parara al frente, mencionara 2 o 3 palabras claves de la situación y de lo que iba a hablar y usted decía, ya sé de qué va a hablar. Los mismos son las cartas de Pablo. Cuando llegaban, la gente sabía y Pablo decía, mira, va a traer corrección porque aquel está durmiendo con la muchacha de su papá, con la esposa de su papá, Corinto. Gálatas, mira, hay pelea entre los judaizantes y esto. O sea, la gente ya sabía, entonces déjenme seguir leyendo. 2% de la población sabía leer y escribir, es decir, sabían leer y escribir con cierta destreza. Este contexto de uso en las cartas de Pablo estaba determinado en gran medida por quien pensaba la gente que era Pablo. Pablo era un apóstol del grupo de Yeshua, autorizado como tal por el Dios de Israel. Los lectores también conocían la proclamación de Pablo, el evangelio de Dios, el estatus social de los destinatarios y cómo y cuándo recibían la carta también determinaban el contexto de uso. Los destinatarios de la carta de Pablo eran sus clientes, los primeros en recibir y aceptar la buena nueva comunicada por Pablo. Y aquí puede seguir la información, pero yo le dije que no le iba a leer mucho, así es que voy a cerrar voy a cerrar este y este no sé cuál es. Tertius también lo voy a cerrar para no querer entrar más ahí. ¿Okay? Interesante, ¿verdad? Porque ahora estamos entendiendo que, oye, que mucho nos falta por aprender. No, pero somos expertos. No, es que la carta de Gálatas, la carta de Efesios, la carta magna a la iglesia. La carta de Efesios no es la carta magna a la iglesia cristiana. La carta de Efesios es la carta de aliento a una congregación que estaba sufriendo porque estaba viviendo en la cosmopolita más grande del Imperio Romano, que le rendía culto a Artemisa y tenían el templo más grande. No por nada, es el único lugar en la Biblia donde Pablo menciona: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las huestes de maldad. ¿Por qué? Porque el 80-90% de las personas que venían al evangelio tenían un contexto de brujería y ellos pensaban que había poderes celestiales que todavía venían y los atacaban. Y por eso Pablo ahora dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las huestes. Está hablando en un lenguaje que ellos entendían. No es para la iglesia, no es para reprender demonios, no es para reprender que yo creo que existen fuerzas del mal. Sí, yo lo creo. Al rato no me vayan a sacar de contexto de que no, ya ni creen los demonios. Yo creo. Pero yo creo también que si usted guarda los mandamientos, camina en el orden, no, como dijo Balaam, no hay hechicería ni brujería que pueda tocar al pueblo de Israel. Así es que no es que yo no crea. ¿Por qué no hablo? ¿Por qué no hablo de ello? Porque si usted se concentra en guardar los mandamientos, en vivir de la forma correcta, no hay brujería, no hay hechicería. Y eso lo dijo un hombre
que había sido contratado para maldecir al pueblo de Israel. Y él dijo, no puedo, no hay nada. Los únicos que se pueden hacer daño son ellos mismos. Así es que te voy a dar la clave para que ellos se destruyan. Hazlos caer en adulterio. Porque no hay poder en esta tierra que pueda hacer algo en contra de un pueblo que está en convenio. Pero si se salen del convenio, entonces ahí les cae todo. Así es que por eso yo creo, sí, yo creo que hay huestes de maldad. Yo creo que lo que se llaman espíritus, demonios, espíritus, como usted le quiera llamar, yo creo que existen, sí. Pero ¿por qué yo no le dedico mucho tiempo a ello? Porque yo me enfoco en que si usted aprende a hacer lo correcto, vive de la manera correcta, no hay poder en esta tierra que pueda hacerle daño. Y ese es mi enfoque. Porque ¿de qué me sirve a mí gastar mi tiempo y energía en hablarle de demonios, de demoniología y espíritus y esto y lo otro? Si usted no sabe vivir correctamente en el convenio. Y cada rato le va a estar abriendo una puerta para que usted pueda ser atacado. Entonces yo le enseño a cerrar puertas, cerrar todas las puertas y vivir en paz. No es que no crea, es que no es mi enfoque, es que no necesitamos enfocarnos en ello, porque tenemos la solución. Habiendo aclarado eso, porque si no al rato también van a decir, no, ya no cree ni en los espíritus, no, ya no cree ni en la liberación. Familia, a veces hay liberación de las personas y a los 6 meses están viviendo igual o peor. ¿Por qué? Porque no les enseñamos a las personas a vivir. Entonces, ¿de qué sirve una liberación si no hay una solución? Simple y sencillo, ese es mi mensaje. No, yo no tengo nada en contra de aquellos que lo quieran practicar. Háganlo. Pero yo creo que somos más efectivos si enseñamos una solución. Y entonces viviremos mejor. Voy a seguir. Porque si no, es increíble que ahora hay que aclarar cada punto y cada cosa que uno dice hay que aclararlo. Porque con la tecnología y con la inteligencia artificial ahora a uno le montan un video rapidito y cosas que uno ni siquiera dijo. A veces, por supuesto, los eruditos... Mire, dije la I y se empezó a alborotar esta cosa aquí. A veces, por supuesto, los eruditos no coinciden en su diagnóstico de la situación sociopolítica. Por ejemplo, de la agitación política en Jerusalén del ministerio público de Yeshua. A mi juicio, dice el autor, relativamente hubo poca agitación, de modo que Yeshua no era un revolucionario. A diferencia de la situación 15 o 25 años más tarde, que fue una agitación muy grave. El diagnóstico de la situación sociopolítica de los destinatarios de los evangelios depende generalmente de pruebas internas y es una búsqueda de altamente especulativa. Mucha gente dice, no, es que Yeshua fue un revolucionario en su tiempo. Pero si nosotros vemos a través de los movimientos y a través de lo que ocurrió, no pasó nada con Yeshua. Él muere, resucita en el año 30, pero 15, 20, 30 años después, en el año 60, hay levantamientos que sí llegan a lo más profundo de Roma, que terminan con una destrucción completa del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se levantaron, ellos eran revolucionarios. Pero en el tiempo de Yeshua no vemos nada de eso. No vemos que viniera el ejército, no vemos nada. Es más, vemos a los líderes religiosos, a los saduceos, diciendo, si no hacemos nada con este hombre, pues Roma va a venir y nos va a quitar todo. Y ellos están tratando de evitar que Yeshua haga ese movimiento, que Roma se entere de ello. Pero no vemos gran cosa. Así que cuando la gente dice, fue un gran revolucionario, pues déjame decirte que hubo revolucionarios más grandes que Yeshua, que sí provocaron, por ejemplo, la destrucción del templo. Así es que, ¿eso le quita a Yeshua el espíritu revolucionario? No, pero no lo pone en una categoría de un revolucionario extremo, porque hubo más y con resultados más catastróficos. Lo que pretendían y transmitían los autores bíblicos, los dos verbos son un intento de hacer justicia a una situación compleja. La importancia de transmitir es relativamente obvia. Sin duda, los escritores del Nuevo Testamento sabían más de la tradición cristiana de lo que podían o querían transmitir en sus escritos. Por ejemplo, Juan 21:25. También
Y hay también muchas otras cosas que Yeshua hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. Eso quiere decir que los autores no escribieron todo lo que Yeshua hizo. Hay muchas cosas que nos perdimos. Solamente están las más importantes o las que pudieron alcanzar este punto de la historia. Pero dice, hay muchas cosas que si se hubieran escrito, ni el mundo mismo podría contener la cantidad de libros que se escribieron. Es muy específico al respecto. Por lo tanto, debemos mantener cierta desconfianza ante los argumentos negativos basados en el silencio, como si el hecho de no escribir significara no saber. Por ejemplo, solo Mateo y Lucas nos hablan de la concepción virginal de Yeshua. El hecho de que otros escritores del Nuevo Testamento no la mencionen no significa necesariamente que no la conocieran o a fortiori que la negaran. Simplemente ellos no se enfocaron en ello. Sin embargo, tampoco podemos suponer que el conocimiento fuera generalizado. En el plano del sentido literal, la exégesis que abarca lo que los evangelistas no transmitieron realmente por escrito se vuelve muy especulativa. Una cuestión más delicada es la relación entre lo que transmiten las palabras escritas y lo que pretendían los escritores. Este es nuestro gran problema. Porque debe haber una relación entre lo que escribieron y lo que pretendieron escribir y no lo que nosotros queremos que el texto nos diga. Entonces lo dije la semana pasada y se lo voy a volver a repetir. El gran problema de nosotros es que nosotros queremos decirle a la Biblia que nos diga lo que nosotros queremos. Y por eso hoy hay más de 70,000 denominaciones en el mundo. Todas te citan la Biblia, todas tienen su fundamento en la Biblia y todas te predican de la Biblia. Pero todas te hablan, algunas y la gran mayoría de todas ellas te hablan de lo que ellos quieren que la Biblia diga y no lo que realmente la Biblia dice. ¿Cómo usted lo sabe? Porque para que la Biblia nos diga realmente lo que nos quiere decir, tenemos que estudiar el contexto cultural, contexto geográfico, contexto político, contexto sociopolítico, el contexto de los oyentes, el contexto del autor. Eso es mucho trabajo. Mejor le pido al Espíritu que me revele y ahí durmiendo me revela una palabra y ya, con eso. Doy un mensaje motivacional y se acabó el problema. Pero estamos hablando realmente lo que la Biblia quiere que hablemos, porque entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué pretendía Pablo cuando le escribió a Efesios? ¿Qué pretendía Pablo cuando le escribió a Filipenses? ¿Qué pretendía Pablo cuando escribió Primera de Corintios y Segunda de Corintios? ¿Por qué son tan diferentes las segundas cartas? Porque ya la segunda, el problema de la primera se supone que ya había quedado resuelto. Ahora la segunda viene como una carta ya más de darle aliento a esa congregación. Son diferentes. Roma. Los evangelios que vimos la semana pasada son tan distintos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque van dirigidos a diferentes audiencias. Existe un abanico de posibilidades. Según la habilidad del escritor, un escritor puede transmitir lo que el autor deseaba, o algo menos, o lo contrario, o algo distinto a lo que el autor deseaba o prevenía. Acuérdense, estamos hablando de la habilidad del escritor, y por eso el ejemplo de quien escribió Romanos viene perfectamente esto, porque un escrito puede transmitir lo que el autor deseaba, o al menos o algo menos o lo contrario, o algo distinto de lo que el autor deseaba o preveía. Sin embargo, al interpretar cualquier obra, hay que empezar por suponer una correspondencia general entre lo que el autor pretendía y lo que transmitió. Por tanto, solo excepcionalmente los comentaristas de la Biblia tienen que alertar a los lectores de los casos en los que las palabras parecen transmitir, puede no ser lo que el autor pretendía. Alguien podría objetar: ¿cómo puede saber un intérprete moderno que los autores antiguos pretendían algo distinto de lo que transmiten sus palabras? A veces se puede encontrar orientación en el contexto o en otros pasajes. A modo de ejemplo, se puede observar que Lucas no informa de una flagelación de Yeshua por los soldados romanos, como se hace en Marcos y Mateo.
Por consiguiente, en Lucas 23:36 dice, cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo. Le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Yeshua. Él tomó la cruz y siguió a Yeshua. El antecedente de que ellos que llevaron a Yeshua para ser crucificado es gramaticalmente los sumos sacerdotes, los gobernantes y el pueblo, que habla el versículo 23. Aquí lo vamos a ver, el versículo 13. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Pero en el 26, cuando dice ellos, se está hablando de este grupito de aquí. Pilato, los principales gobernantes, los principales sacerdotes, los gobernantes y el pueblo. ¿Okay? Muchos comentaristas leerían este pasaje como el pueblo. Muchos comentaristas leerían este pasaje en un intento de Lucas deliberado de hacer de los judíos los agentes de la crucifixión y exculpar a los romanos. Sin embargo, el uso descuidado de los antecedentes no es infrecuente en la escritura. Finalmente, Lucas deja claro que hubo soldados romanos implicados en la crucifixión. Lucas 23:36. Y en otros lugares indica que los gentiles mataron a Yeshua. Lucas 18:32 al 33. Hechos 4, versículo 25 al 27. A partir de otras pruebas del Nuevo Testamento, cabe sospechar que todos o la mayoría de los cristianos habrían oído hablar y sabrían del papel de los romanos en la crucifixión de Yeshua, por lo que el público de Lucas habría entendido el ellos de Lucas 23:26 en ese sentido, al igual que el público cristiano desde entonces. Lo más probable, pues, es que el sentido gramatical de lo que Lucas escribió no fuera lo que pretendía transmitir. Así es que ahora, cuando nosotros leemos ellos, alguna gente dice los judíos, otros dicen los sacerdotes. Y la gente que es antisemita dice ellos, los judíos que mataron a Jesús. Pero realmente cuando vemos el contexto del capítulo, está Pilato con los principales sacerdotes, los gobernantes y el pueblo. El pueblo que quería, porque acuérdense que hubo una multitud que se levantó y dijo, crucifíquele, crucifíquele. Esa es la multitud, ese es el pueblo. Entonces, ¿quién mató a Yeshua? ¿Los judíos? No. Fue Roma. Él murió bajo la condena romana. Fueron los romanos. Fueron instigados por los sacerdotes. Y fue condenado por alguna parte del pueblo. Pero no fueron los judíos. Fue Roma. Ahora, si nosotros no entendemos ese contexto, nos vamos a quedar con que fueron los judíos los que mataban a Roma. Cuando nosotros vamos a otro versículo, que por cierto, ese me lo reclamaron hace poquito. También. Cité este capítulo y cité este versículo y ¿para qué? ¿Para qué lo cité? Se alborotó la gente. Fíjense lo que dice aquí. Vamos otra vez al contexto. Versículo 17 capítulo 5. Levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Es decir, la secta de los saduceos que se llenaron de celo. Esto es realmente importante para lo que estamos leyendo. Dice, se levantó el sumo sacerdote y la secta de los saduceos. No está hablando de fariseos, no está hablando de el pueblo, no está hablando de nadie más. Ahora, vamos a seguir leyendo porque aquí va a ocurrir algo. Seguimos leyendo. Ellos salen de la cárcel, van al templo. Usted haga la asignación y lea todo esto. Cuando oyeron esas palabras, capitán de la guardia del templo, los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos pensando en qué terminaría esto, porque no estaban en la cárcel. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusiste en la cárcel están enseñando en el templo. Esto es Pedro y Juan. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Pregunta: cuando está hablando de los alguacil, está hablando del alguacil y la guardia del templo, ¿quiénes eran? ¿Eran romanos? O para entender esta parte tenemos que entender el concepto, porque Lucas nos está diciendo el capitán de la guardia y la guardia del templo. Lucas le está hablando a alguien que entendía cómo funcionaba el templo y sabía que estos eran levitas
No había nadie que no fuera de la tribu de Leví que estuviera en el cuartel de la policía como guardias. Había 24 lugares donde se hacía guardia. Y solamente los levitas y los hijos de Aarón en ciertas áreas que eran sacerdotes podían guardar esas puertas. Ellos estaban con las flechas y el arco desde las torres. Si pasaba un gentil más allá del Soreg, el área donde no podía pasar alguien que no fuera Israel, moría, porque ahí había un letrero que decía: si tú cruzas esta área, va contra tu vida. Así que si había alguien que la cruzaba desde arriba como francotirador, podía, porque había un letrero que les avisaba, había guardia. Entonces, todo este tipo de cositas tenemos que entenderla, porque muchas veces cuando vemos los dramas o la pasión del Mesías, y vemos a los soldados romanos que van y traen a Yeshua y todo, Yeshua no es entregado a los romanos, sino hasta cuando van con Pilato. Es cuando están los romanos, pero mientras es la guardia del templo. Así es que quites esa imagen de su mente cuando ve la pasión de Cristo de Mel Gibson y que ve los soldados romanos. Eso va más adelante. Ellos no van al arresto. Sí lo acompañan en el Via Crucis, en la caminada, sí lo acompañan porque fueron parte del cumplimiento de la condena, pero en el arresto no estaban ahí. Lo siento. Tengo que darle todo ese contexto, porque si no... Ok, seguimos. Entonces, hay una guardia del templo. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, tenían que entrar a un espacio sagrado. El Sanedrín se reunía en un espacio sagrado dentro del templo, que solamente podían estar ahí. Nadie más podía entrar, así es que la guardia tenía que ser de ellos. Dice: y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que los hombres. ¡Ah! Esa frase de debemos obedecer a Dios antes que los hombres tiene un contexto, no se utiliza para todo. No, es que eso de la Torá y eso de las cosas de los judíos, la Biblia dice tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Está hablando de una cosa en específico y tenemos que entender el contexto para poder usarla. Usted no puede hacer eso para ir en contra de la misma Biblia. Pero hoy desde los púlpitos: hermanos, porque Hechos 5:29 dice, Pedro le respondió y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros solamente obedecemos a Dios. Bien bíblico, pero bien equivocado. Porque no estamos leyendo el contexto. ¿Por qué? Porque estamos viendo el escrito con unos lentes que no nos dejan ver con claridad. Y no se enoje, le estoy diciendo las cosas bien calmadito. Mire que estoy bien calmadito, estoy bien relajado y la estamos pasando bien, estamos estudiando. Así es que vamos a seguir, porque aquí viene lo bueno. El Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien vosotros habéis matado colgándolo en una cruz. Ahí está, los judíos mataron a Jesús, porque Pedro les dice vosotros. Pero ¿con quién estaba hablando Pedro y Juan? Con el sumo sacerdote y la secta de los saduceos. ¿Quién fue con Pilato y quién fue con Herodes? Los sumos sacerdotes, Caifás, Ananías, que estaban corrompidos, y parte de su banda de los saduceos. Entonces ahora ese versículo de vosotros que matasteis, al que vosotros matasteis, tiene un destinatario. No es todo el pueblo judío. Yo lo cité y me citó alguien: nosotros los judíos no matamos a ese Jesús. Es que yo no estoy diciendo eso. Entiende el versículo. No, pero tú estás diciendo que el judío mató a Jesús. Yo no estoy diciendo eso. Entiende el versículo. ¿Por qué? Porque muchas veces somos bien rápidos para: no, tú dijiste. Sí, pero estás entendiendo lo que yo estoy citando. Alguien dijo ayer. ¿Lo digo o no lo digo? Así lo voy a decir. Alguien dijo ayer: si ustedes creen que Yeshua, si ustedes no creen que Yeshua es Dios, que Yeshua es Adonai, ¿qué tan dispuestos están de dar una carta firmada en donde ustedes están rechazando la entrada al mundo venidero? Porque si Yeshua viene y él realmente es Dios,
Y ustedes están negando todo este tiempo. Entonces ustedes tienen que renunciar a la entrada al mundo venidero. Ustedes y toda su familia. Y yo, después de pensar todo un buen rato, meditando, dándole vueltas y hablando con mi esposa, dije, espérame, tengo la respuesta. Le dije, mira, para ser justos, tu escrito debería ir acompañado de un documento igual al que tú estás pidiendo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si Yeshua realmente no es Adonai y ustedes están diciendo que sí es? Entonces, ¿tú estás dispuesto a dejar tu entrada al mundo venidero? Dijo él, no pasa nada, porque entonces si Yeshua no es Adonai, pues entonces yo reconozco que es el mensajero y que es el ángel de Dios y no pasa nada. Y ya entramos al mundo venidero y somos tranquilos y estamos bien. Y le dije, no. Ahora no me tuerzas las cosas, porque si tú estás diciendo que Yeshua es Adonai y él viene y Yeshua no es Adonai, tú has cometido idolatría todo este tiempo porque has quitado a Dios y has puesto a Yeshua como Dios y has hecho idolatría. Así es que no me digas que no pasa nada. Bueno, te la doy en esa. Entonces estamos parejos, no pasa nada. Shalom, mi hermano, que Dios te bendiga. ¿Verdad? Porque ¿qué pasa? Entonces apunto el dedo, pero cuando viene para acá, ¿por qué? Porque si tú estás diciendo, tú puedes estar equivocado. Mira, tú también puedes estar equivocado. Y no me digas con que, si yo estoy equivocado no pasa nada. Pero si tú estás equivocado, te cae un rayo y más allá. No seamos hipócritas, porque si a mí me cae un rayo y más porque yo estoy equivocado, a ti te cae un rayo y más porque también puedes estar equivocado. Así es que el juicio debe ser parejo. Cuando la persona se ve en esa posición de, mira, espérame, entonces ¿qué pasaría si yo realmente estoy equivocado? Y realmente la Biblia dice que estás haciendo lo que hizo el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, hicieron un becerro. Ellos no hicieron nada malo, pero tomaron el becerro y dijeron, hagamos fiesta. Y cuando se levantaron de mañana, hicieron fiesta, dijeron, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Quitaron a Dios, pusieron al becerro y eso se consideró idolatría y pecado. Ahora no me vengas a decir que si en el mundo venidero Yeshua dice, yo soy el enviado, yo no soy Adonai. Nos equivocamos, eres el ángel de la presencia, puedo pasar, gracias. Mismo concepto. Así es que, ¿cuál es la moraleja de esta historia? No sabemos nada, estamos aprendiendo, dejemos de juzgar a uno, porque cuando tú juzgas, decían por ahí, cuando tú juzgas, hay 3 dedos apuntándote. Tú juzgas para acá, apuntas para arriba y a 3 dedos para acá. Puntas. Tú, la persona, Dios, y ¿para dónde están los otros 3 dedos? Para acá. ¿Qué aprendí ayer? Que calladito me veo más bonito. Y estamos hablando de cómo podemos entender un escrito que no fue para nosotros. ¿Usted se da cuenta? Le he citado 2 ejemplos bien claros que la gente dice, no, los judíos mataron a Yeshua porque está bien claro, ahí lo dice. Pero lee el versículo 17, claramente dice, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, claramente nos está diciendo que hay un grupo específico al cual se van a dirigir Pedro y Juan más adelante, cuando dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándolo en una cruz. Es más, si usted entiende el concepto, se va a dar cuenta de que los saduceos no creían en la resurrección, y ahora ellos le están diciendo, hey, este hombre resucitó. Es que, diría el puertorriqueño, breguen con esa. O mastiquen esa en mexicano, mastiquen esa. Porque les está diciendo, hay un grupo específico. Ahora toda la conversación empieza a tener un sentido mejor. Podemos entenderla mejor, pero porque nos estamos metiendo en la audiencia. Voy a seguir por acá, ya casi termino. Así voy a terminar a tiempo. Porque si no, ahorita viene mi esposa y me toca la puerta. No obstante, solo en raras ocasiones se debe recurrir a este tipo de interpretación, distinguiendo entre lo que se escribió y lo que se pretendía. A menudo, los comentaristas detectan contradicciones en la secuencia de un libro del Nuevo Testamento y suponen que un escritor no pudo ser el responsable del texto, tal y como está ahora, o que el escritor combinó diversas fuentes sin reconocer que eran irreconciliables.
Esta solución no es imposible, pero tampoco necesariamente probable. El relato tal como se presenta ahora tiene sentido para alguien en la antigüedad, por lo que parece contradictorio para los intérpretes modernos, pero para los intérpretes modernos puede no serlo realmente. Por ejemplo, algunos comentaristas encontrarían una contradicción entre Marcos 14:50. Que dice de los discípulos, y habiéndole dejado, huyeron todos. Dice aquí, y abandonándole, huyeron todos. Y el siguiente versículo, Marcos 14:51, dice, cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Que todavía tiene a cierto joven siguiendo a Yeshua. Marcos 14:54 dice, Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Tiene a Pedro siguiéndole a cierta distancia. ¿Este tipo de narración son realmente contradictorias o son formas acumulativas de ilustrar el fracaso de los discípulos? Todos huyeron o se marcharon negando a Yeshua, incluidos finalmente incluso los que al seguirle intentaron no huir. Entonces ahora, ¿cómo leemos? Todos se fueron, o había un joven, estaba Pedro, ¿o qué pasó? Realmente en la mente de Marcos, que está escribiendo, él está haciendo énfasis en que todos los discípulos, incluyendo el joven, incluyendo Pedro, lo abandonaron porque eventualmente Pedro le negó y Yeshua se quedó sin el apoyo de ninguno. Así es que en cierto sentido, aunque hay gente cerca, moralmente lo abandonaron, salieron huyendo. En última nota sobre la cuestión de la intención del autor, en que estamos hablando del autor final o sustancia de un libro del Nuevo Testamento. En ocasiones, los autores del Nuevo Testamento utilizaron fuentes, la mayoría de las cuales ya no existen. Por ejemplo, la opinión mayoritaria es que Mateo y Lucas, además de su uso de Marcos, se basaron en el documento Q, una colección en griego de los dichos del Señor detectados a través de lo que es común entre Mateo y Lucas, pero ausente en Marcos. Como veremos en el capítulo 6, existe una industria artesanal de libros sobre el documento Q, que analizan el orden exacto y la teología de esta fuente, no conservada, los posibles dichos que no conservaron la naturaleza de la comunidad a la que se dirigía el documento Q, y cómo este documento pudo estar más cerca de Yeshua que cualquier obra conservada. Aunque esta investigación es defendible como empresa académica, el significado putativo del documento Q no debe presentarse como un significado bíblico o del Nuevo Testamento autorizado. El discernimiento de los complejos orígenes de un libro bíblico debería entrar en el diagnóstico del significado de ese libro. Pero el Nuevo Testamento canónico, con cuya autoridad están comprometidos los cristianos, consiste en libros enteros, no en fuentes reconstruidas, pero fascinantes que puedan ser. Tal insistencia protege parcialmente el estudio del Nuevo Testamento de una objeción común, a saber que cada pocos años los eruditos cambian su punto de vista sobre la composición y las fuentes, y el cristianismo no puede depender de los caprichos de la cambiante erudición. Por último, fíjese, le voy a mostrar nuevamente aquí. Dije que lo iba a cerrar, no sé para qué lo cerré. Fuentes que dieron este libro. Este libro tiene el capítulo 4, dice fuentes de los sinópticos. Aquí está el problema sinóptico y el documento Q. Aquí está todo un estudio acerca de lo que es el documento Q. Aquí encontramos que, para terminar, es importante señalar que entre Marcos y Lucas solo hay 50 versículos comunes, es decir, un 8%. Entre Marcos y Mateo hay 200 versículos comunes, es decir, 32%. Lucas posee 520 versículos de material exclusivo, es decir, 45%. Esto nos lleva a pensar que Lucas utilizó fuentes que ni Marcos ni Mateo utilizaron. De la misma manera, Mateo posee 1068
versículos, de los cuales 275 son exclusivos de Mateo, lo que nos lleva a pensar, lo que nos lleva a concluir que estos provienen de una fuente que no utilizó nadie más que él. Una vez visto de una forma sucinta el problema sinóptico y el documento Q, vamos a enfocarnos en las fuentes que utilizaron los evangelistas para confeccionar sus respectivos relatos. Y aquí va a empezar a hablar de fuentes escriturales de los evangelios. Y solo esto es para que vean lo mucho que nos... Familia, yo solamente le estoy dando pinceladas de algo general para crear conciencia, pero realmente si nosotros nos adentramos en lo que fue el contexto del primer siglo, no sabemos nada. No sabemos nada. Y cuando queremos citar versículos, tenemos que estar conscientes de qué quiso decir el autor, qué quiso transmitir, para quién iba dirigido, en qué contexto está ese versículo. Y créame, las prédicas de ensalada de versículos se van a acabar. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que esos versículos sacados de que aquí, acá, la famosa concordancia Matthew. Yo lo hacía, por eso lo estoy diciendo. Voy a predicar del amor, concordancia Matthew, versículos, y empezabas a anotar y te aventabas un buen sermón en cuanto al amor, de versículos de aquí, acá, agarrabas el tomate, los pepinos, agarrabas la lechuga, lo mezclabas todo y ahí está, una tremenda prédica. Pero cuando empiezas a ver el contexto de cada uno de esos pasajes, te vas a dar cuenta de que este no entra en lo que yo quiero comunicar, este no entra en lo que yo quiero comunicar, este no entra, y entonces tú quieres traer una prédica en el contexto de lo que el autor estaba hablando. Te va a costar trabajo, te va a costar esfuerzo, pero se va a acabar la flojonería de ir a Google, versículos que hablan del amor, copy paste, pum, ya. Eso yo no lo hice, ¿ok? Eso yo no lo hice. Pero sí me apoyé de Google para algunos temas. Y familia, tenemos que seguir aprendiendo. La verdad, tenemos que seguir aprendiendo porque no sabemos nada. No sabemos nada. Y ya se me fue el tiempo. Ya iba a terminar como quiera. La próxima semana vamos a ver significados más amplios que el mismo sentido literal. ¿Ok? Eso ya no hay mucho aquí de lo que te quería decirle. Así es que familia, espero que estas clases realmente sean de bendición. Y si tiene alguna duda, una pregunta, algo que usted quiera contradecir bíblicamente, usted lo puede hacer en el amor, en el respeto. Si usted falta el respeto y si usted insulta, simplemente se le va a borrar su comentario y se le va a tomar como cualquier loquito que pasó gritando por la calle. ¿Ok? Así de simple. Pero podemos tener un diálogo, podemos sentarnos, podemos hablar. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, usted no tiene que pensar como yo, pero sí podemos sentarnos a la mesa y tener un diálogo que nos edifique, un diálogo en el cual crezcamos y siempre seguimos aprendiendo. Si yo estoy equivocado en algo, mire, yo lo reconozco, lo cambio y seguimos siempre adelante. Pero la idea aquí es entender mejor la Biblia, porque hasta el día de hoy no la entendemos. Así que familia, será hasta la próxima semana con un capítulo más de esta serie, entendiendo los contextos, entendiendo los conceptos del primer siglo. Será hasta la próxima semana, familia. Shalom, bendiciones, shalom.